Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este sábado 23 de noviembre, tenemos el libro del Apocalipsis, capítulo 11, del 4 al 12. Yo, Juan, oí una voz que me decía: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética, y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. Queridos amigos, se dan cuenta que este texto va usando nombres, va utilizando muchas cosas que también habíamos ya leído en el Antiguo Testamento. Pero que nosotros estamos siempre en este peregrinar. Somos la continuidad, queridos amigos, de la misma humanidad. Unió a Sama Acuelleva, que lucharon, que se empeñaron, que nos dejaron un mundo, el mundo que hemos recibido. Que ellos puedan ser lo que quieren, pero también nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad de dejar un mundo venidero, mejor para los demás, para nuestras generaciones. Pero para eso tenemos que luchar. Esas son las tribulaciones, esos son los pecados, esas son las grandes tentaciones que vamos a encontrar en nuestra vida. Pero vamos a poder vencerlo y vamos a poder dejar un mundo venidero, pero mucho, mucho, mucho mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.